La Segunda Guerra Mundial, un conflicto global grabado en la historia. En el corazón de todo, una táctica revolucionaria, la Blitzkrieg. Como una tormenta eléctrica, rompió las viejas reglas del combate. Una sinfonía de tanques, aviones e infantería. La Blitzkrieg arrasó Europa, dejando a los defensores tambaleándose. Las semillas de la Blitzkrieg se sembraron mucho antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, los pensadores militares de todo el mundo lidiaron con las lecciones de ese brutal conflicto. La guerra de trincheras estática que había caracterizado el frente occidental había resultado en bajas sin precedentes y un estancamiento devastador. Estaba claro que se necesitaba un nuevo enfoque, uno que enfatizara la movilidad, la velocidad y la acción decisiva. Alemania, en particular, emergió de la Primera Guerra Mundial deseosa de evitar repetir los errores del pasado. El Tratado de Versalles, que había puesto fin oficialmente a la guerra, impuso severas restricciones al tamaño y las capacidades del ejército alemán. Estas limitaciones, junto con el amargo recuerdo de la derrota, alimentaron el deseo de un pensamiento militar innovador. Los oficiales alemanes, a quienes se les prohibió desarrollar la fuerza militar tradicional, dirigieron su atención a estrategias alternativas que pudieran compensar su inferioridad numérica. Uno de los conceptos clave que surgió durante este periodo fue el de la guerra de maniobras. Este enfoque enfatizó el uso de la velocidad, la sorpresa y los ataques de flanqueo para interrumpir la cohesión y la toma de decisiones del enemigo. En lugar de participar en costosos asaltos frontales, la guerra de maniobras buscaba evitar los puntos fuertes del enemigo y atacar las áreas vulnerables de la retaguardia, interrumpiendo las líneas de suministro y sembrando el caos en las filas enemigas. Este énfasis en la movilidad y la disrupción resultaría ser fundamental para el desarrollo de la Blitzkrieg. El concepto de Blitzkrieg fue llevado a buen término por unas pocas personas clave. Heinz Guderian, el padre de las divisiones Panzer, defendió el uso de tanques en operaciones ofensivas. Erich von Manstein propuso un ataque a través del bosque de las Ardenas. Oswald Lutz y Werner von Fritsch también ayudaron a dar forma a la Blitzkrieg. Integraron tanques, infantería, artillería y poder aéreo en una fuerza cohesiva. Los orígenes de la Blitzkrieg se remontan aún más atrás, a los campos de batalla de la Prusia del siglo XVIII. Aquí, una mente militar brillante y despiadada, Federico el Grande, sentó las bases para la guerra relámpago que llegaría a definir el siglo XX. Federico, enfrentándose a enemigos más grandes y, a menudo mejor equipados, comprendió que la supervivencia de Prusia dependía de la velocidad, la agresión y la acción decisiva. Abrazó el concepto de Bewegungskrieg, o guerra de maniobras, buscando evitar enfrentamientos prolongados y, en cambio, atacar los flancos y la retaguardia del enemigo. Los ejércitos de Federico, famosos por su disciplina y movilidad, lanzaban ofensivas rápidas, con el objetivo de superar y abrumar a sus oponentes antes de que pudieran reaccionar de manera efectiva. Sus victorias en Rosbach y Leuthen, donde las tropas prusianas aplastaron a las fuerzas austríacas más grandes mediante la velocidad y la maniobra, se convirtieron en ejemplos legendarios de su genio militar. El espíritu del Bewegungskrieg de Federico perduró en el pensamiento militar alemán. Encontró terreno fértil tras la Primera Guerra Mundial, cuando el aguijón de la derrota alimentó una búsqueda desesperada de nuevas formas de restaurar el prestigio militar alemán. Las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles solo intensificaron este deseo de innovación. Los oficiales alemanes, a quienes se les prohibió desarrollar grandes ejércitos permanentes, dirigieron su atención a estrategias que enfatizaban la calidad sobre la cantidad, la movilidad sobre la defensa estática. Sección 2. El nacimiento del Panzer. Avances tecnológicos que dieron forma a la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, sin embargo, no fue simplemente una repetición de las tácticas del siglo XVIII. Fue un producto de su tiempo, posible gracias a las innovaciones tecnológicas que surgieron en el período de entreguerras. El desarrollo del tanque, en particular,
resultó ser crucial. Estos gigantes blindados, armados con cañones y ametralladoras, poseían una combinación única de potencia de fuego, movilidad y protección. Representaban un avance revolucionario en la guerra terrestre, capaz de romper el estancamiento de la guerra de trincheras que había caracterizado la Primera Guerra Mundial. Alemania, a pesar de las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles, comenzó en secreto a desarrollar y producir tanques. Estos primeros Panzers, aunque más rudimentarios que sus contrapartes posteriores, eran más rápidos y maniobrables que los tanques desplegados por otras naciones. Los ingenieros y tácticos alemanes reconocieron el potencial ofensivo de estas máquinas, visualizándolas como la punta de lanza de un nuevo tipo de guerra. El desarrollo de otras tecnologías, como la comunicación por radio mejorada y los aviones de bombardeo en picado, mejoró aún más el potencial de la Blitzkrieg. Las radios permitieron una mayor coordinación entre unidades dispersas, lo que permitió a los comandantes reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Los bombarderos en picado, con su capacidad para realizar ataques de precisión contra posiciones e infraestructura enemigas, proporcionaron un apoyo aéreo crucial a las fuerzas terrestres que avanzaban. Pero la tecnología por sí sola no hizo posible la Blitzkrieg. Fue la fusión de estos avances tecnológicos con un pensamiento táctico innovador lo que dio origen a esta forma revolucionaria de guerra. Sección 3. La visión de Guderian, Achtung, Panzer. El papel de la guerra blindada en la Blitzkrieg. Entre los que comprendieron todo el potencial de estas nuevas tecnologías estaba Heinz Guderian. Estudiante de historia militar, Guderian había estudiado las campañas de Federico el Grande y las lecciones de la Primera Guerra Mundial. Creía que la clave de la victoria residía en aprovechar la velocidad y el poder de ataque de los tanques, no en dispersarlos entre las unidades de infantería, como defendían muchos otros líderes militares. Guderian imaginó divisiones Panzer independientes y de rápido movimiento, encabezadas por tanques y apoyadas por infantería motorizada y artillería, capaces de penetrar profundamente en territorio enemigo y causar estragos. Su libro, Achtung, Panzer, publicado en 1937, se convirtió en una obra fundamental sobre la guerra blindada, que describe su visión para el uso de tanques en operaciones ofensivas. Guderian argumentó que los tanques, operando en masa e independientemente, podrían lograr avances decisivos, evitando los puntos fuertes del enemigo y atacando sus áreas vulnerables de la retaguardia. Sus ideas, inicialmente encontradas con resistencia por parte de los tradicionalistas dentro del ejército alemán, fueron ganando aceptación gradualmente a medida que su potencial se hizo evidente. La visión de Guderian de la guerra blindada formó la columna vertebral de la Blitzkrieg. Pero no se trataba solo de tanques. La Blitzkrieg se trataba de la sinergia de las diferentes ramas militares, una sinfonía de destrucción cuidadosamente orquestada. Sección 4. Más allá de los Panzers, armas combinadas y la sinergia de la Blitzkrieg. La Blitzkrieg no era simplemente una cuestión de desatar un torrente de tanques. Era una doctrina sofisticada que enfatizaba la estrecha coordinación de todas las ramas del ejército, tanques, infantería, artillería y poder aéreo, trabajando en conjunto para abrumar al enemigo. Se trataba de crear un torbellino de armas combinadas, donde cada elemento apoyaba y reforzaba a los demás. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, jugó un papel crucial en la Blitzkrieg. Sus bombarderos en picado actuaban como artillería volante, ablandando las defensas enemigas e interrumpiendo sus comunicaciones. Los bombarderos en picado Stuka, con sus aterradoras sirenas, se convirtieron en un símbolo de la Blitzkrieg, infundiendo miedo en los corazones de los soldados enemigos. Siguiendo de cerca a los Panzers estaba la infantería motorizada, transportada en camiones y semiorugas, lista para asegurar los avances logrados por las puntas de lanza blindadas. La artillería, tanto remolcada como autopropulsada, proporcionó apoyo de fuego, bombardeando posiciones enemigas y despejando el camino para las tropas que avanzaban. Este enfoque de armas combinadas fue fundamental para la efectividad de la Blitzkrieg. Permitió al ejército alemán concentrar sus fuerzas en puntos decisivos, abrumando al enemigo con un nivel de violencia y velocidad para el que no estaban preparados. La velocidad del avance fue crucial,
ya que tenía como objetivo paralizar la capacidad de reacción del enemigo, sembrar el caos y la confusión y romper su voluntad de resistir. Para comprender la naturaleza revolucionaria de la Blitzkrieg, primero hay que comprender la naturaleza rígida, casi arcaica, de la guerra que la precedió. Durante siglos, la doctrina militar había enfatizado las maniobras lentas y deliberadas, con la victoria a menudo dependiendo de ganancias incrementales y desgaste. Los ejércitos se movían como gigantes pesados, sus acciones dictadas por engorrosas líneas de suministro y las limitaciones de la infantería que caminaba penosamente. El mando y el control a menudo estaban centralizados, con órdenes transmitidas a través de una rígida cadena de mando, lo que obstaculizaba la flexibilidad y la adaptación en el campo de batalla. La Blitzkrieg rompió este paradigma. Abrazó la velocidad y la fluidez, buscando evitar los puntos fuertes del enemigo en lugar de participar en costosos asaltos frontales. Las estructuras de mando descentralizadas permitieron a los oficiales de menor rango tomar decisiones sobre la marcha, aprovechando las oportunidades a medida que surgían y adaptándose a la dinámica siempre cambiante del campo de batalla. Este énfasis en la iniciativa individual y la rápida toma de decisiones contrastaba marcadamente con las estructuras de mando jerárquicas de la mayoría de los ejércitos contemporáneos. La Blitzkrieg fue tanto un cambio filosófico como táctico. Representó un rechazo a la guerra estática y de desgaste que había caracterizado el conflicto anterior y una adopción de la velocidad, la maniobra y la búsqueda implacable de la destrucción del enemigo. La efectividad de la Blitzkrieg no solo se derivó de sus innovaciones tácticas, sino también de su profundo impacto psicológico en el enemigo. La pura velocidad y ferocidad del asalto, el rugido ensordecedor de los tanques y aviones, el avance aparentemente imparable de las fuerzas alemanas, todo se combinó para crear una sensación de fuerza abrumadora y fatalidad inminente. Los soldados enemigos, acostumbrados al ritmo más mesurado de la guerra tradicional, a menudo quedaban paralizados por la inacción, su moral destrozada antes de que pudieran siquiera organizar una defensa. Esta guerra psicológica se amplificó aún más por el papel de la Luftwaffe en la Blitzkrieg. Los bombarderos en picado Stuka, con sus sirenas distintivas y escalofriantes, parecían encarnar el terror y el caos que llovían del cielo. Sus ataques de precisión contra posiciones enemigas, centros de comunicación y líneas de suministro sembraron confusión e interrumpieron la capacidad del enemigo para coordinar una defensa coherente. El impacto psicológico de la Blitzkrieg se extendió más allá del campo de batalla. El rápido colapso de países como Polonia y Francia envió ondas de choque por toda Europa, socavando la confianza en las doctrinas militares tradicionales y creando un aura de invencibilidad alrededor de la maquinaria de guerra alemana. La Blitzkrieg, en esencia, se trataba tanto de romper la voluntad de lucha del enemigo como de destruir su capacidad física de resistencia. El éxito de la Blitzkrieg dependía en gran medida del elemento sorpresa. Los planificadores militares alemanes entendieron que tomar al enemigo por sorpresa, atacar en lugares inesperados y explotar sus errores de cálculo eran esenciales para lograr los rápidos avances que caracterizaron esta forma de guerra. El engaño, por lo tanto, jugó un papel crucial en la ejecución de la Blitzkrieg. El ejército alemán empleó una gama de tácticas, conocidas colectivamente como Maskirovka, para engañar al enemigo sobre sus intenciones y capacidades. La Maskirovka abarcó un amplio espectro de medidas engañosas, desde difundir información falsa y usar señuelos hasta camuflar movimientos de tropas y ocultar la verdadera fuerza y disposición de las fuerzas alemanas. En el período previo a la invasión de Francia, por ejemplo, los alemanes filtraron hábilmente planes para un asalto frontal a través de la fuertemente fortificada línea Maginot. Este engaño, junto con la naturaleza aparentemente intransitable del bosque de las Ardenas, adormeció a los aliados en una falsa sensación de seguridad, permitiendo a los alemanes lograr un avance decisivo en un sector débilmente defendido. Este dominio del engaño, combinado con la velocidad y flexibilidad inherentes de la Blitzkrieg, permitió a los alemanes superar constantemente y burlar a sus oponentes en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial.
Sección 4. Las debilidades de la Blitzkrieg. Vulnerabilidades de la guerra relámpago. La Blitzkrieg, a pesar de todos sus triunfos iniciales, no estuvo exenta de debilidades. Sus propias fortalezas, su dependencia de la velocidad, la sorpresa y la penetración profunda en territorio enemigo, también contenían las semillas de su potencial ruina. Una de las vulnerabilidades más significativas de la Blitzkrieg fue su dependencia de mantener un alto ritmo de operaciones. Cualquier desaceleración significativa en el avance, ya sea debido a cuellos de botella logísticos, resistencia enemiga inesperada o desafíos del terreno, podría interrumpir la delicada sincronización de las fuerzas, dejando a las unidades de punta de lanza aisladas y vulnerables a contraataques. Además, el enfoque de la Blitzkrieg en las operaciones ofensivas significaba que era menos adecuada para campañas defensivas prolongadas. El ejército alemán, acostumbrado a dictar los términos del enfrentamiento, a menudo luchaba por adaptarse cuando se veía obligado a adoptar una postura defensiva. A medida que avanzaba la guerra y los enemigos de Alemania se adaptaban a sus tácticas, la efectividad de la Blitzkrieg comenzó a menguar. Las vastas distancias del frente oriental, junto con la resistencia del ejército rojo soviético, expusieron las limitaciones de la Blitzkrieg en una guerra de desgaste. Si bien la Blitzkrieg quedaría grabada para siempre en la historia militar como una doctrina revolucionaria, sus limitaciones destacaron la importancia de la adaptabilidad y la necesidad de un enfoque más equilibrado de la guerra, uno que pudiera pasar sin problemas de la ofensiva a la defensiva según lo exigieran las circunstancias. Sección 1. La agonía de Polonia. Los relámpagos caen. 1 de septiembre de 1939. Amanece sobre Polonia, pero este no es un amanecer ordinario. Los bombarderos en picado Stuka gritan desde el cielo. Sus objetivos: aeródromos, centros de comunicación, concentraciones de tropas. En tierra se desata un torrente de acero. Los Panzers cruzan la frontera, aplastando la resistencia polaca. Las fuerzas polacas, aunque valientes, no están preparadas para este ataque. Varsovia cae el 27 de septiembre. La Blitzkrieg, una vez una teoría, es ahora una realidad aterradora. Sección 2. Rompiendo la bisagra. La caída de Francia. La tormenta de la Blitzkrieg apunta a Francia a continuación. La doctrina militar francesa deposita su fe en la línea Maginot. Los alemanes tienen un plan diferente. El 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht desata su furia. Los Panzers atraviesan las Ardenas, evitando la línea Maginot. En 6 semanas, París cae. La Blitzkrieg ha triunfado de nuevo. Operación Barbarroja. Blitzkrieg en el este. Hitler y sus generales vuelven sus ambiciones hacia el este. La Operación Barbarroja se lanza el 22 de junio de 1941. 3 grupos de ejércitos masivos cruzan la frontera soviética. Los éxitos iniciales alimentan la confianza alemana. Las fuerzas soviéticas se tambalean bajo la embestida. Pero el frente oriental es una bestia diferente. El duro invierno ruso paraliza la logística alemana. Gambito del norte de África. La Blitzkrieg de Rommel en el desierto. Las arenas del desierto del norte de África son testigos de un tipo diferente de Blitzkrieg. Erwin Rommel, el zorro del desierto, deja su propia huella en esta nueva forma de guerra. Rommel llega al norte de África en febrero de 1941. Rápidamente comprende los desafíos únicos de la guerra en el desierto. Sus Panzers atacan con la velocidad del rayo. Sin embargo, la Blitzkrieg de Rommel se enfrenta a limitaciones, líneas de suministro sobrecargadas y una fuerza enemiga en crecimiento. La marea cambia en el Alamein. Los límites del relámpago. El declive final de la Blitzkrieg. La Blitzkrieg comienza a perder su efectividad. Los aliados adaptan sus tácticas y equipo. Las vastas distancias y los desafíos logísticos del frente oriental exponen sus limitaciones. La maquinaria de guerra alemana comienza a fallar. La escasez de combustible y la resistencia partisana desgastan a la Wehrmacht.
Para 1943, la marea de la guerra ha cambiado. La Blitzkrieg se convierte en un recuerdo lejano. Guderian, arquitecto del asalto blindado. Heinz Guderian se destaca como un líder visionario. Nacido en 1888, el destino de Guderian parecía predestinado. Se unió al ejército alemán en 1907. Guderian emergió de la Primera Guerra Mundial convencido de que el futuro de la guerra residía en la movilidad y la potencia de fuego. Vio el potencial de los tanques para romper el punto muerto de la guerra de trincheras. Sus ideas encontraron expresión en su obra fundamental, Achtung, Panzer. La visión de Guderian se convirtió en un plan para la Blitzkrieg. Manstein, el maestro planificador de la caída de Francia. Erich von Manstein orquestó la caída de Francia en 1940. Nacido en 1887, Manstein ascendió de rango durante la Primera Guerra Mundial. Reconoció las fallas en los planes iniciales para la invasión de Francia. Manstein defendió un plan audaz, un ataque relámpago a través del bosque de las Ardenas. Esta maniobra tenía como objetivo evitar la línea Maginot. El plan de Manstein fue adoptado por Hitler. Los resultados fueron asombrosos, dejando a los aliados tambaleándose. Sección 3. Rommel, el zorro del desierto y la campaña del norte de África de la Blitzkrieg. Erwin Rommel sigue siendo una de las figuras militares más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. La llegada de Rommel al norte de África en febrero de 1941 insufló nueva vida al esfuerzo bélico del Eje. Entendió los desafíos únicos del campo de batalla del desierto. Rommel abrazó los principios de la Blitzkrieg. Sus audaces ofensivas tomaron a los británicos por sorpresa. Sin embargo, sus éxitos fueron en última instancia insostenibles. Las fuerzas de Rommel fueron derrotadas en la segunda batalla de El Alamein. Sección 4. Más allá del campo de batalla. El impacto duradero de los pioneros de la Blitzkrieg. Los arquitectos de la Blitzkrieg dejaron una marca indeleble en la historia militar. Demostraron el potencial devastador de la guerra blindada. Sus éxitos no deben ocultar las limitaciones de la Blitzkrieg. La dependencia de la doctrina en la velocidad la hizo vulnerable a los desafíos logísticos. Las complejidades morales de su servicio a un régimen criminal no deben ignorarse. El legado de la Blitzkrieg reside en las lecciones perdurables que ofrece sobre la guerra. Destaca la importancia de la adaptabilidad y las operaciones de armas combinadas. Sección 1. Ecos del trueno, el legado duradero de la Blitzkrieg. El impacto de la Blitzkrieg en el pensamiento militar resonó mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Rompió la ilusión de defensas impenetrables. Los ecos de la Blitzkrieg resonaron en la doctrina militar y el poder político. La Blitzkrieg expuso la falacia de la defensa estática. Su legado se extiende más allá de las implicaciones tácticas. Sirve como un recordatorio del costo humano de la guerra. Los nombres de quienes orquestaron la Blitzkrieg permanecen grabados en la historia. Sección 2. La marcha interminable. Un llamado a recordar. El estudio de la historia es un esfuerzo vital. Nos ofrece una mirada al crisol del conflicto humano. La Blitzkrieg ofrece un estudio de caso convincente sobre la evolución de la guerra. Subraya la importancia de la adaptabilidad. La lección más perdurable de la Blitzkrieg es la importancia de la paz. El estudio de la guerra debe servir como una advertencia. Honremos los sacrificios de quienes nos precedieron luchando por la paz.